un proyecto, ya tratando de precisar en la parte de la redacción, sin ambigüedades particularmente, precisar qué es lo que se tiene que hacer en términos de objetivos, de propósitos, de actividades, qué cantidad. Hacer. Porque, ¿qué pasa si nosotros empezamos a redactar sin un marco lógico? Vamos a empezar a pensar de manera ambigua, ¿ya? De repente colocando o definiendo objetivos que son demasiadamente grandes o demasiadamente ambiguos y no vamos a lograr precisar lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces les decía directamente de que cuando hablamos de las diferentes columnas que tiene el marco lógico, la primera columna presenta los objetivos del proyecto, ¿ya? Donde tenemos que hacer una descripción breve, sencilla, de qué es lo que estoy buscando, cuál es la finalidad directamente, el fin del proyecto, ya se encuentra en la primera fila. En la segunda fila vamos a escribir cuáles son los propósitos directamente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se propone desarrollar? ¿Qué se propone hacer? En la tercera fila vamos a ver los componentes, ¿ya? De qué se componen, qué cosas van a intervenir. Y en la cuarta fila las actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, los proyectos requieren directamente de un procedimiento, ¿ya? De estudios permanentes que vamos a ir desarrollando en cada capítulo, y el marco lógico va a ser obviamente un resumen esquematizado donde tengamos que ver ya cómo es la definición ya de manera resumida del proyecto. Entonces, el fin o el objetivo general está en el nivel superior y nos va a decir directamente, por ejemplo, qué es lo que se busca, ¿ya? ¿Qué representa? ¿Con qué va a contribuir el proyecto? ¿Qué se va a hacer y para quién se va a hacer? ¿Para qué beneficiario? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el impacto sectorial? El propósito está relacionado directamente a qué queremos lograr, cuál va a ser el impacto directo que se va a producir en el proyecto, y los componentes son las acciones, los medios directamente fundamentales de primer nivel que vamos a ir definiendo directamente a partir de la capacidad operativa que va a tener el proyecto. Las actividades son todas las tareas que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer recolección, vamos a hacer seguramente limpieza, estas tareas que se va a hacer previo a lo que es el proyecto. En la segunda columna están los indicadores, o sea, imagínense, ustedes están definiendo qué es lo que quieren hacer, qué propósitos tienen, con qué actividades. Bueno, todas estas actividades, todos estos propósitos, incluido el objetivo, tienen que tener indicadores. Los indicadores nos permiten medir, verificar con qué vamos a lograr, por ejemplo, el objetivo, con qué vamos a lograr con infraestructura, vamos a lograr en un tiempo de 2 años, fíjense, con medidas específicas, ¿no? Con construir una fábrica, con producir 1000 toneladas de algo. Entonces ya estamos definiendo cantidades, pero esas cantidades también tienen unidades de medida específicas, ¿ya? Entonces, todos los indicadores tienen 3 dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Cómo va a ser? ¿En qué cantidad?
y cuál va a ser la calidad del producto. Entonces, fíjense, esos son los resultados a partir de los indicadores. Bueno, voy a hacer esto con tantos millones, voy a hacer esto con tantos kilogramos, voy a utilizar tantos camiones. Fíjense que estamos poniendo unidades de medidas cuantificables que nos permitan definir tiempo, calidad y cantidad. En la tercera columna, estamos hablando solamente de columna, en la tercera columna vamos a ver los medios de verificación. Ya una vez que nosotros ejecutamos directamente, vamos a evaluar cómo identificamos las fuentes existentes de información, ¿ya? Pero cómo verificamos, a través de qué nos cercioramos de que lo que estamos haciendo se tiene que ver reflejado dónde. A ver, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo verificamos? Lo verificamos. Hoy por hoy, ustedes saben, todo se verifica a partir de el celular, con fotografía, con informes, con notas específicas, ¿ya? Con cronogramas específicos. Entonces ahí lo que vamos a ver, los medios de verificación obviamente tendrán que ser, por ejemplo, videos, tendrán que ser porcentajes de informes de avance ejecutado en obra, y obviamente acompañados de fotografías, acompañados de videos, acompañados de informes, acompañados de todo lo que nosotros sabemos hacer para poder describir directamente la actividad que se ha ido desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué importante es los medios de verificación en la tercera columna. ¿Cómo voy a verificar esto? Voy a viajar, tomar fotografías, hacer informes, escribir particularmente ya el avance establecido, ¿no? Todo eso son medios de verificación. En la cuarta columna, los supuestos. Fíjense de que los supuestos siempre son probabilidades de acontecimientos que pueden ser y que no pueden ser. Son variables externas que no podemos nosotros dejar de tomarlas en cuenta debido a que tenemos que tomar previsiones, previsiones para la sequía, previsiones para pérdidas por fenómenos climatológicos, ¿verdad? Entonces, riesgos de carácter ambiental, riesgos de carácter financiero, institucionales, sociales, políticos, climatológicos. Hoy por hoy, escúchenme bien, hay una ley que están intentando promulgar donde cualquier vecino agarra y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que le investiguen a tal persona. Y comedidos los del gobierno vienen y dicen, señor, usted está investigado por una denuncia que hay por ahí. No importa cuál sea la denuncia, le congelan las cuentas y no dejan usar nada. ¿Qué les parece? Entonces, son leyes inconstitucionales, pero están ahí, son riesgos, fíjense. Entonces, riesgos de carácter financiero, ¿no? Que de repente si esa ley se aprueba a sola alguien por querer jorobar, dice, no, yo quiero que lo investiguen a tal persona. Está bien que lo investiguen, ¿no? Y entonces ya tienen todo el derecho, la UFB, a ir y ver sus cuentas, meterse en la vida de todo el mundo para decir, bueno, a ver, ¿de dónde, no? ¿De dónde? Yo sé de que es importante esa ley, pero esa ley tiene que ser con mayor responsabilidad, porque verdaderamente hay mucho lavado de dinero, hay muchos narcotraficantes que están incluidos, metidos, incrustados dentro de lo que es la política, y que lo único que tienen son mucho dinero de repente, ¿no? Aviones, tienen casas, un montón de cosas, por ejemplo, ¿no? Los mismos políticos ladrones, por ejemplo, que no sabemos, que no trabajan, pero que sí son millonarios, ¿no? Entonces, eso
como les digo, viene a partir de los posibles riesgos ambientales que pueden haber, los posibles riesgos financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos, ¿ya? Que pueden hacer que influyan en el desarrollo del proyecto y sobre todo tienen que ser identificados a partir de una actividad, de cuáles los componentes, de qué manera, por ejemplo, estos supuestos pueden cumplirse, ya si a través de si afectan o no afectan al proyecto, si afectan o no afectan a una serie de mecanismos directamente que se van a ir desarrollando. Entonces vemos aquí, ahí está toda la primera columna, la segunda de indicadores, la tercera de medios de verificación y la cuarta de supuestos a partir de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces en la primera línea están, por una parte, el fin, ya que viene a ser los objetivos, el objetivo general, el propósito, todos los propósitos tienen que venir directamente acompañados de sus indicadores, de sus medios de verificación y de sus supuestos, los componentes también, de qué se componen, son obras, servicios de capacitación, proyectos de acuerdo a contrato, expresarse los sistemas instalados, capacidad instalada, qué clase de indicadores, especificar cantidad, calidad, oportunidad de las obras, de los servicios que se tienen que entregar, ¿no? Los medios de verificación, las fuentes de inspección, ¿ven? Inspecciones, informes, auditorías, fotos, todo lo que sea necesario para verificar y los acontecimientos que pueden ser riesgos directamente. Y dentro de las actividades lo mismo, ¿no? ¿Qué clase de actividades, según cronograma, se van a ir desarrollando diferentes tareas? ¿Con qué indicadores vamos a hacer estas actividades? El casillero, ¿con qué evaluamos? ¿Con qué verificamos? Medios de verificación, registros, contables, informes, reportes. Y dentro de los supuestos, también tenemos los sucesos que pueden acontecer. Díganme, queridos compañeros, si tienen o no tienen alguna duda del marco lógico, por favor. Licen, buen día. Buen día, buen día. Estaba haciendo el marco lógico, pero en propósito como que no me ubico muy bien y no sé si estará bien lo que estaba haciendo. ¿Me podría explicar a ver si un poquito más, por favor? O sea, el propósito, ¿ya? Fíjense que cuando usted habla del fin o del objetivo, usted dice, quiero lograr hacer una fábrica, quiero implementar una fábrica, ¿entiende? El propósito de la fábrica, ¿cuál va a ser su impacto esperado? Es el propósito. ¿Ah? El impacto final, ¿ya? Que usted quiere lograr con esa fábrica es obtener ganancias, ¿no? Obtener, por ejemplo, 1000 toneladas de perfumes, de crema, ¿no? Que tengan un impacto en su calidad, en su rendimiento, en la juventud. Ese es el propósito, ¿ya? Que tenga un rendimiento, un impacto, ya que sea rentable. Ese es un propósito. Ya por eso, ¿con qué indicadores va a calificar el impacto en términos de cantidad, en términos de calidad y en términos de tiempo? Yo voy a construir una fábrica en 5 años, en 3 años, en 2 años, ya que surta un impacto positivo en la juventud, crema, obviamente para las señoritas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ya necesariamente
el propósito describe el impacto que quiere lograrse o que se ha logrado, ¿ya? Con el proyecto. ¿Está bien? Sí, Lice, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Por favor, hagan las consultas que ustedes vean convenientes. Yo no tengo ningún problema en contestarles, en decirles, porque lo que yo necesito que hagan con precisión, fíjense de que el marco lógico nos ayuda a que no estemos divagando, a que no estemos pensando de manera ambigua, a ver qué voy a hacer, pucha, ¿y cuánto será, no? ¿Ah? Entonces, cuando yo les pongo medidas de verificación, cuando les pongo indicadores, bueno, voy a hacer en kilogramos, en medios litros, voy a hacer cremas de tantos gramos, ¿no? Fíjense que ya voy definiendo, ¿ya? Porque una cosa es que yo les diga a ustedes, voy a hacer una fábrica, por ejemplo, de cremas, o voy a hacer particularmente una fábrica de vino, ¿ya? Pero yo no sepa, bueno, y entonces, ¿cómo vendo el vino a granel? ¿Por litro? ¿Por medio litro? ¿O qué hago? ¿Por bidones? ¿No ves? Entonces aquí estoy poniéndole 3 indicadores. El tiempo, en qué tiempo voy a hacerlo, todo lo que estoy diciendo. En qué cantidad, ¿no? Con unidades de medidas específicas, litros, medios litros, 3, 750 ml, 400 ml. Entonces estoy definiendo indicadores de cantidad y además de calidad. O sea, de que yo no puedo, fíjense, con esos 3 indicadores yo estoy más que servido, porque no solamente estoy diciendo qué cantidad, qué calidad y qué tiempo voy a hacer, sino qué impacto va a tener. El vino va a ser, por ejemplo, de primera calidad. El vino va a ser vino patero. El vino va a ser, por ejemplo, Oporto. El vino va a ser vino de altura. Estoy definiendo qué calidad. ¿Me entiende? Va a ser, no sé, ustedes, ¿no? Ustedes saben que las características en términos de calidad, en términos de propósitos, también se van desarrollando a partir particularmente de lo que ustedes quieran darle. O sea, ¿qué pretenden con desarrollar un producto específico, ¿no? Entonces ahí, esto les permite de que no nos vamos a especular, a perder tiempo especulando, a ver qué hago, si lo hago así, si no lo hago así. Fíjense, está totalmente claro, estoy a los propósitos, le estoy metiendo indicadores, y después de los indicadores, bueno, yo sí voy a hacer botellas de 1 litro, vinos de botellas de 1 litro. Los vinos van a ser Oporto, ¿no? Van a ser medicinales, van a ser vinos de mesa, van a ser vinos de una calidad, vinos de altura. Medios de verificación, ¿ya? Vamos a hacer informes a partir de videos, informes a partir de auditorías, informes a partir de inspecciones, a partir de muestreos, a partir de cateos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los supuestos que puedan, digamos, intervenir en la producción de vino? Los supuestos pueden ser la mala cosecha, la climatología que nos pueda jugar una mal y que la sequía no nos permita tener una producción real de uvas, ¿no? Que
no logremos las cantidades esperadas debido directamente a fenómenos climatológicos. Entonces, fíjense cómo es la cosa, ¿no? O sea, no solamente estamos diciendo qué vamos a hacer, cómo medimos, cómo verificamos estas medidas, ¿no? Sino también estamos diciendo, bueno, cuáles son los riesgos de que ocurra o no pueda ocurrir esta situación. Pero un poquito de azúcar, ¿no? Irene Camacho, por favor, cierra tu micrófono. Ya. Va, disculpa, le dicen, no me disculpa. Ok, ya. Entonces, pregunta si hay, por favor, sobre el marco lógico para que podamos proseguir. Gracias por las preguntas. Vamos a empezar, como ya tienen todos sus marcos lógicos, el contenido del proyecto, la estructura del documento. Tenemos aquí particularmente ya una estructura de documento que vamos a ir desarrollando. Fíjense, ya empezamos por cuál es la naturaleza del proyecto. Es un proyecto industrial, es un proyecto comercial, qué clase, título del proyecto. Ya, el tipo de proyecto directamente, la cobertura, dónde es la cobertura espacial y temporal, en qué tiempo voy a hacer el proyecto y espacial en qué lugar. ¿Ya? ¿Quién es el grupo promotor? El grupo promotor somos nosotros, empresarios privados universitarios. ¿Ya? Descripción del proyecto. Mi proyecto se va a abocar a hacer una fábrica de vinos que nos permita beber cada sábado y domingo, ¿no ve? Con churrasco, digamos. Una pequeña descripción de lo que ustedes quieran desarrollar en términos de lo que va a ser su proyecto, ¿ya? Bien, justificación del proyecto, los antecedentes. Los antecedentes tienen 3 componentes, ¿ya? Tenemos que describir, ¿ya? ¿Cuál? Para hacer una descripción de los antecedentes, necesariamente tenemos nosotros que posesionarnos en el lugar, y para posesionarnos en el lugar tenemos que utilizar el método deductivo de lo global a lo particular para llegar al lugar donde nosotros nos encontramos. Ya hacemos esta clase de redacción, ya, y fijamos particularmente un pequeño diagnóstico analítico donde lo que vamos a hacer, ya, es decir, dónde nos encontramos, cuáles son los antecedentes de la gente donde nos encontramos particularmente. Y en este diagnóstico analítico nosotros vamos a ir colocando la caracterización de quiénes son, cómo son, cuál es su estructura socioeconómica, y después vamos a hacer la formulación del problema. La formulación del problema implica directamente ¿cuáles son las causas que originan que nosotros hagamos un proyecto? Las causas que originan para el desarrollo de un proyecto, para la inversión de un proyecto, necesariamente es una necesidad o es un problema. Ya hay, por eso dice formulación del problema. ¿Cuál es el problema? En Camiri, en el Chaco, donde nosotros nos encontremos, el problema es la falta de atención, faltas de políticas estatales, gubernamentales, faltas de inversión, falta de oportunidades, falta de empleos, ¿ya? Falta de diversificación de la producción, falta de asistencia y de transferencia de tecnología. Entonces, todos esos problemas son causales que repercuten para tratar de organizarnos y presentar proyectos de inversión que nos solucionen esta clase de problemas de carácter social, ¿no? Hoy por hoy tenemos una decadencia social en Bolivia. ¿Por qué?
porque los políticos se dedican a insultarse, se dedican a decir los de la derecha, los de la izquierda, este es más bonito, este es más feo, aquellos me han dicho colla, aquellos me han dicho camba, y no se preocupan de invertir para que haya generación de empleo. Fíjense, clarísimo el problema. Cuando vemos, es un asco ver la televisión, cuando esos supuestos diputados que no tienen, lamentablemente, dos dedos de frente, están defendiendo a, no sé, cosas sin sentido, ¿no? Que son racistas. ¿Por qué? Porque no me miró, no me saludó. Que, oye, lo que pasó el 24 de septiembre en Santa Cruz es como que si ustedes agarran, invitan a su casa a una persona porque es cumpleaños de ustedes y el tipo va a venir, no, este señor no me saludó en su casa. Este señor no me dejó que yo agarre y cambie el mantel. Imagínense, entonces se pierde mucho tiempo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? De repente, no sé si sea por ignorancia o sea por falta de un programa de atención a los bolivianos. Entonces, ahí está el problema, falta de atención, falta de diversificación de la producción, falta de generación de empleo, falta de oportunidades, falta de liquidez, ¿ya? Esos son los problemas, ¿ya? Falta de inversión, ¿no? Falta de políticas directamente, de desarrollo. Entonces, ahí nosotros profundizamos y decimos, todas estas son las causas que nos llevan directamente a hacer el proyecto y la formulación del problema está establecida a partir de esa clase de repercusiones que son los problemas que se tienen ya y que se tienen que solucionar. Fíjense que a partir de ese diagnóstico, de la formulación del problema, vamos a identificar las soluciones. ¿Cómo identificamos las soluciones? Como ya sabemos que el problema es falta de empleo, falta de producción, entonces hay que identificar cómo solucionamos, ¿no? Solucionamos el problema a partir de presentar una propuesta de inversión que genere empleo, que genere oportunidades, que genere producción, que diversifique la producción y que nos permita directamente determinar ya y tener una organización que dé oportunidades directamente a esta clase de cosas. Entonces, a partir de ahí hacemos un análisis de consistencia. Y el análisis de consistencia es graficar ya a partir ya de un esquema de causa-efecto, tomando las referencias, las propuestas de solución, para decir estas son las causas y estos son los efectos que provocan particularmente los problemas, y a partir de esas causas hacemos directamente una propuesta de proyecto que nos permita desarrollar ¿ya? Y determinar con efectividad las condiciones de operatividad que va a tener el proyecto, ¿ya? La línea de base. La línea de base, queridos compañeros, es hacer también, ¿ya? Una descripción de los aspectos abióticos y de los aspectos bióticos. Estamos hablando del medio ambiente, ¿ya? Para ir midiendo también cómo es el clima, cómo es la meteorología del lugar donde ustedes se encuentran, cómo es la calidad de aire, cómo es la calidad de suelo. Hay recursos hídricos, o sea, hay agua, hay quebradas, hay ríos. ¿Cómo es la parte de la geomorfología? ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los suelos? ¿Ya? ¿Cómo es la topografía? Todo eso son los aspectos abióticos. Bien,
La descripción de los aspectos bióticos, ¿cómo será la flora? La flora. No estoy hablando de las señoras que se llaman flora, estoy hablando de la flora y la fauna, en términos de la región, por ejemplo, ¿no? Tenemos qué clase de naturaleza, qué clase de especies nativas, ¿no? La fauna, ¿cómo se encuentra? ¿Qué clase de especies nativas tenemos en la fauna? ¿Cómo es el paisaje? Esto es importante porque lo que estamos describiendo son nuestros recursos. Si los recursos del medio ambiente, los recursos abióticos y bióticos nos permiten directamente desarrollar, nos van a apoyar en el proyecto o no nos van a apoyar en el proyecto como materia prima, como todo lo que nosotros describimos, y que esta descripción de aspectos bióticos, por ejemplo, como la flora, la fauna, el paisaje, nos permita después ver cómo, qué aspectos socioeconómicos y culturales tiene la gente. Utiliza particularmente recursos de la flora, de la fauna, ¿no? ¿Cuáles son sus recursos culturales? ¿Cómo es la población? ¿Qué clase de actividad económica tiene la población? La infraestructura, ¿cómo está? ¿Tiene calles pavimentadas? ¿No tiene parques, avenidas? ¿Qué clase de servicios? Agua, luz, teléfonos celulares, gas, etcétera. La infraestructura en servicios, las áreas arqueológicas. ¿En Camiri hay áreas arqueológicas o no? A ver, quiero que me digan. ¿Áreas arqueológicas en el municipio de Camiri hay o no hay? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se callan, queridos compañeros? ¿Por qué se callan? Voy a ver. Selena Escobar, ¿hay áreas arqueológicas en Camiri o no hay? Áreas Selena. arqueológicas, Ajá. eh, no, creo que no, Lisa. ¿Por qué cree que no? ¿Quién cree que sí? A ver. ¿Ah? Sara Romero, ¿hay áreas arqueológicas en Camiri o no hay? Sí, ahí dicen. ¿Dónde hay? Podrían ser lo que son el yacimiento, ¿Yacimientos de qué, mamita? eh, por ejemplo, de lo que ha sido de la guerra del Chaco, todo eso lo que han sobrado, algunas estructuras. Las estructuras de la guerra del Chaco no son, digamos, eh, en Camiri, y les voy a decir dónde están las ruinas arqueológicas en Camiri. Están en Pipi, Pipi Parirenda, Pipi Santa Rita, en la parte de Pipi, ¿ya? En 1606, me parece, ¿ya? Llegó a Pipi, hay una meseta en Pipi al lado del río, y se construyó una de las 4 ciudades, las primeras 4 ciudades que se construyen en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, ¿quién construyó? Ya fue el gobernador directamente de la realeza española, don Ruy de Guzmán, ¿ya? Don Ruy de Guzmán. Entonces, en Pipi hay particularmente, por ejemplo, unas ruinas de una de las 4 ciudades que se fundaron en Santa Cruz en los años 1600, fíjense, 1500, 1600, ¿no? Entonces, hay ruinas arqueológicas,
para que vean ustedes de que tenemos nosotros que describir estas actividades de carácter cultural, también describir qué clase de población es, qué clase de actividad económica, cuáles son sus infraestructuras, sus servicios, cuáles son sus áreas arqueológicas. Estas áreas arqueológicas tienen que estar definidas y cada uno de nosotros tenemos que conocerlas. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras áreas protegidas? Nuestras áreas protegidas, también dentro de las áreas protegidas está el Cerro Sararenda, el Parque Cailla, que no está necesariamente ya en el municipio de Camiri, pero está en el municipio de Charagua, ¿no? Y después hacer la identificación y evaluación de impactos, o identificación y predicción de impactos. Si nosotros no generamos resoluciones, leyes de conservación de estas áreas que tienen que ser áreas protegidas para la cultura, para la arqueología, puede haber un impacto de pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, estas líneas de base nos describen estos aspectos bióticos y abióticos para que nosotros podamos particularmente ir definiendo en términos de recursos qué tenemos, qué no tenemos, qué debemos conservar, qué no debemos conservar, y tenemos que hacer una evaluación de impacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos directamente que ir viendo si todo lo que nosotros estamos viendo acá, que no quiero saber, porque lo que pasa, lo primero que hacen, se meten ustedes al PTDI de la y empiezan a copiar el aire, el clima del municipio. Y no es así, no es así. Entonces, por eso hay que hacer una descripción, no que se copien el PTDI de la alcaldía y me hacen como 20 hojas, pura copia, y no me hacen ningún diagnóstico, no me hacen nada. Entonces, eso no está bien. ¿Ya? Así que no es copy-pegue, por favor. ¿Ya? Es un análisis de parte de ustedes. Y a partir de ahí empieza el proyecto, ¿ya? Se determinan los objetivos, el objetivo general del proyecto, ¿ya? Los objetivos específicos del proyecto. Cuando hablamos del objetivo del proyecto, ya podemos ir al fin del esquema del marco lógico, y en el fin ya dice cuál es el objetivo general. El objetivo general es diseñar, elaborar una fábrica para la producción de vinos artesanales ¿ya? ¿Qué voy a hacer y para qué? Nos dice directamente cada uno de los objetivos, ¿no? Entonces los objetivos específicos son los que nos van a ayudar o nos van a coadyuvar a desarrollar el objetivo específico, ¿ya? Entonces las metas se las redacta de forma cuantificable, o sea, es cuantificar el objetivo, en otras palabras, ¿ya? En las metas específicas ustedes dicen directamente, si va a ser la fábrica, bueno, voy a decir, va a ser una fábrica que tenga una infraestructura de 10 pisos. Hasta ahí nomás llegó mi fábrica. Ya la voy a construir en 2 años. Voy a invertir $2 millones. Voy a tener una producción de 10 toneladas al año. Entonces, fíjense que son indicadores directamente que me van a permitir nuevamente medir hasta dónde yo puedo llegar, ¿ya? O sea, porque yo con la redacción de los objetivos estoy diciendo qué es lo que yo quiero hacer. Ya quiero hacer una fábrica, pero ¿y esa fábrica cuánto va a costar? ¿Y esa fábrica cuánto más o menos? Entonces yo puedo decir, no voy a gastar más de 3 millones, ¿no? ¿Ah? Preguntas hasta aquí, queridos compañeros. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué dicen, qué no dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Mm? Han visto que es Michi ir haciendo de a poquito, vayan haciendo, y ya cuando acuerden, ya tienen
Ya tienen su matriz de marco lógico y en base a la matriz del marco lógico van redactando hasta metas. Preguntas, queridos compañeros. Está claro, Listen. Me alegra que esté muy claro, eso es muy importante. Le pediría con mucho cariño, con mucho respeto, queridos compañeros, de que se pongan a hacer. ¿Ya? Muchos de ustedes piensan de que esto, si no lo hago hoy día, lo voy a hacer mañana, y si no lo hago mañana, me lo voy a hacer, y entonces van a perder tiempo. Yo quiero decirles de que no es garantía que ustedes se hagan hacer con alguien el proyecto. Hay muchos que me han presentado y me da pena porque gastan plata, ¿ya? Aparte de eso que a mí me dicen los mismos docentes, ¿ya? El decano me dijo, el anterior, no este nuevo decano, el anterior me decía, tal persona se está haciendo hacer con tal persona, ¿ya? Estas personas son así. Y también recibía de parte de ellos información para que vean que ellos también están bien compenetrados y bien informados de cómo se hacen hacer, cuánto les cuesta a veces hacerse un proyecto, y lo interesante es que se burlan de ustedes. ¿Saben por qué? Porque el tipo, como le hace para 2, 3, 4, y se hace el que tiene mucho trabajo, y a veces pone las dos cifras primeras y las demás las deja igual. Entonces ahí es donde para mí facilingo, chin, 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 se anula todo el proyecto porque están mal los cálculos. Entonces, eso les digo muy fraternalmente, con mucho cariño, con mucho respeto a ustedes, queridos compañeros, porque verdaderamente no me parece nada agradable, ya que a ustedes, aparte de cobrarles, y ustedes también fraudulentos que no quieren a veces, no estoy hablando de todos, ya, porque los quiero y los respeto a todos los que hacen. Hay muchos que son muy buenos alumnos, vienen y me presentan bien las cosas. O si tienen errores, yo se los corrijo, porque estoy para eso, para apoyarlos a ustedes a que sean buenos profesionales. Pero si van a venir con sus chanfleados, esos de agarrar, hacerse hacer, y que no les va a ir bien. Les digo, como les digo, tengo profesores que me indican quiénes son, ¿no? No sé cómo ellos saben, pero saben, ¿ya?